Bueno, buenas tardes. Hoy es 8 de mayo de 2023. Vamos a empezar el vídeo. Tengo intención de que no sea excesivamente largo, quizá acortar con respecto a vídeos anteriores, con lo cual, bueno, pues no vamos a entretenernos demasiado. Bueno, vamos a leer primero el disclaimer. El vídeo que van a visionar solo expresa la opinión de sus creadores. En ningún caso hay que tomarlo como una recomendación de inversión de ningún tipo. Si usted quiere invertir en bolsa, debe realizar primero los cuestionarios creados por la autoridad económica competente para evaluar su perfil, su aversión al riesgo y, en su caso, la idoneidad o no de invertir en bolsa. Bueno, y visto esto, pues vamos a empezar con el vídeo de hoy. Bueno, vamos a ver cómo está el mercado, porque bueno, pues nos llegan muchas noticias contradictorias realmente, eh, sobre todo de prensa económica, gurús, grandes gestores de fondos. Y bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que nos dice realmente el mercado. Bueno, pues el Standard & Poor's 500, como director de bolsas mundiales, en frecuencia mensual, como podemos ver aquí, bueno, pues lo que nos dice es que ha tenido, este último año ha tenido una pequeña corrección y que, bueno, pues que ha roto al alza una tendencia bajista de medio plazo. Bueno, pues sin duda alguna eso es lo que nos dice el mercado, ¿vale? Perdón. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué nos dice la renta fija, el bono a 10 años alemán. Bueno, pues vemos cómo mantiene esa tendencia bajista de medio largo plazo ya en frecuencia semanal, que no termina de corregir, ¿vale? Con lo cual, si la renta fija baja, la renta variable suele subir. Eso es lo habitual, ¿vale? Y bueno, el bono americano de 10 años, el T-Note, bueno, pues como podemos ver, se mantiene en esas directrices bajistas de medio plazo y de momento no ha roto ninguna de ellas, ¿vale? Ni siquiera esta resistencia que tenía alza, con lo cual, bueno, pues repito, la renta fija sigue estando sigue estando en tendencia bajista, ¿vale? Bueno, vamos a ir un poco al turrón, como se suele decir. Vamos a ver los bancos. De todo lo que se está escuchando últimamente, el Banco Santander, algunos bancos americanos. Bueno, vamos a analizar unos cuantos. Credit Suisse, que bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió con Credit Suisse hace algo más de un mes. Bueno, pues como ya dijimos en un vídeo anterior, no había que ser tampoco el mayor gurú del mercado para darse cuenta que, pues hombre, que este gráfico no traía nada bueno, no traía nada bueno, ¿vale? Acabó pasando lo que ya nos avisaba el gráfico que iba a ocurrir, ¿vale? Bueno, Banco Americano, UBS, como vimos en estas últimas semanas, bueno, pues no deja de estar ahí contenido en una pequeña cuña alcista, por llamarlo de alguna forma. Sí que es cierto que tiene un nivel de resistencia aquí arriba, alrededor de los $20 por acción, y bueno, pues ahí está pugnando con ese nivel de resistencia, a ver si en algún momento lograse superarlo, ¿vale? De momento tampoco es que nos presente un gráfico deteriorado, ni mucho menos, ¿vale? Bank of America, bueno, pues vamos a verlo. Bueno, pues Bank of America, como podemos ver, sigue ahí una tendencia alcista de largo plazo ya, ¿vale? Prácticamente todos los gráficos que yo saque serán en frecuencia semanal. Se mantiene esa tendencia alcista de largo plazo y habrá que ver si la mantiene o no. Desde luego ahora mismo pues nada nos indica que vaya a perder esa tendencia alcista de largo plazo, ¿vale? Bueno, Wells Fargo. Bueno, Wells Fargo sí que ha roto a la baja un canal ascendente que casualmente nos coincide con un nivel de soporte
que quizá vaya a visitar en algún momento y de camino cumplir este objetivo, ¿vale? Pero bueno, eso habrá que verlo. Sí que es cierto que estas últimas 3 semanas, bueno, pues el gráfico, bueno, el precio parece que quiere ir a visitar ese nivel de soporte y ese objetivo a la baja por ruptura de canal. Pero bueno, habrá que hacerle un pequeño seguimiento y ver si acertamos o no. Bueno, Citigroup, bueno, pues sigue contenido dentro de ese rango lateral. De momento, mientras no pierda este nivel de soporte o no supere este nivel de resistencia, pues tampoco nos dice nada indicativo. Yo personalmente, si estuviera fuera del valor, pues personalmente creo que no entraría hasta no superar este nivel de resistencia. O entrar corto si pierde este nivel de soporte. A día de hoy, pues bueno, a lo mejor alguno con sus estrategias de trading, si se apoyase en el soporte, podría abrir una estrategia en largo, una operación en largo, hasta la parte alta del canal. No sé, eso ya cada uno como actúe y cómo trabaje. Pero bueno, en principio no me llama la atención para entrar en Citigroup. Tampoco es que nos esté indicando el gráfico que vaya a quebrar el banco, ni mucho menos pasa mañana. No, es un gráfico, bueno, pues está ahí el precio metido en un rango lateral como el de tantos y tantos activos. Bueno, JP Morgan, vamos a verlo. Bueno, pues efectivamente sigue una tendencia alcista de largo plazo y ahí está. Tampoco hay nada que nos indique que vaya a cambiar esa tendencia de forma inmediata, ¿vale? Bueno, el banco Truist, también americano, y sí que es cierto que, bueno, pues estas últimas 2 semanas ha venido a visitar este nivel de soporte de precios, ¿vale? Este soporte, ya un soporte de largo plazo, bueno, pues ha venido a visitarlo después de haber roto a la baja esa directriz alcista de largo plazo, ¿vale? Habría que ver, quizás sí que habría que vigilar este nivel de soporte, porque si vemos que en las próximas semanas lo perdiera, podría ir a visitar un soporte anterior, que podría ser esta zona de aquí o incluso esta otra, ¿vale? Estos niveles de precios de alrededor de los $15 por acción o incluso de los $10 por acción, ¿vale? De momento, bueno, pues mientras se mantenga ahí, no es raro tampoco que los precios de vez en cuando vayan a testear ciertos niveles de soporte o de resistencia de forma gradual. Por ejemplo, vemos aquí, el año 2019, noviembre, pues testeó ese mismo nivel de precios y en cambio luego subió, ¿vale? Bueno, el británico HSBC, pues también se mantiene una directriz alcista de medio plazo y bueno, pues ahí le vemos, las medias de 200 nos dice están planas ahora mismo. No sé si querrá subir hasta esta línea de precios, pero de luego no tiene una imagen, un gráfico deteriorado ni mucho menos, ¿vale? El Deutsche Bank, también británico, bueno, pues este sí que está contenido en una directriz bajista de largo plazo ya, de 2014, y bueno, pues habría que ver cuál sería su reacción, ¿vale? Ha topado con esa directriz bajista, pues no sabemos si volverá a testearla para romperla al alza o si se vendrá rebotado hasta este nivel principal de aquí, hasta este soporte. Quizás sea más posible que se quede en este nivel de precios del 0,40 más o menos, ¿vale? Antes de irse a visitar este soporte, ¿vale? Como vemos que ha hecho así recientemente, que no ha pasado de ese nivel de precios, ¿vale? Vamos a mostrarlo aquí. Vemos que más o menos es coincidente este nivel de precios. Bueno, puede ser un nivel a tener en cuenta, ¿vale? Deutsche Bank. Bueno, y vamos a ver ahora el Barclays. Bueno, pues el gráfico tampoco es que sea para tirar cohetes, también está contenido en una directriz bajista ya de largo plazo, pero bueno, mientras no pierda este soporte, bueno, pues creo que no deberíamos preocuparnos excesivamente. De hecho, vino hace varias semanas, hace 6 semanas ya, a testear este soporte y ha rebotado contra él, con lo cual, bueno, pues de momento el valor se mantiene ahí
en esa especie de cuña creada entre la directriz bajista y este nivel de precios, este soporte de precios, ¿vale? No es un activo que nos invite a entrar viendo este gráfico, pero bueno, si ya estamos dentro, tampoco es un activo que nos diga vamos a salir corriendo porque esto se viene abajo, ¿vale? Bueno, pues ahí está y ya está. Disculpen de nuevo. Bueno, BNP Paribas, el banco portugués, iba a decir, el banco francés. Bueno, pues como vemos, sigue contenido ahí en ese rango lateral de largo plazo y más en concreto en contenido en esta línea de precios de forma más reciente en estos últimos 3 años. Habrá que ver hacia dónde se desarrolla el precio. Sí que es cierto que mantiene una directriz alcista de medio plazo ya. Habrá que ver si acaba atravesando esta línea de resistencia, esta zona de resistencia de precios al alza, o si rebota contra ella y pierde esta directriz alcista y se viene a visitar esta otra línea de precio, este soporte, ¿vale? Pues habrá que mantener las, los ojos abiertos con este activo. Crédit Agricole, el otro banco francés que vamos a analizar hoy. Bueno, pues como vemos, sí que es cierto que perdió esta directriz alcista de largo plazo y ha creado una nueva directriz alcista de medio plazo, además que parte de esta zona de precios, zona importante de precios, ¿vale? Que ya se respetó en el pasado, ¿vale? Salvo aquí en la crisis de 2010-2011. Pero bueno, habría que ver cómo continúa el valor en futuros meses. Bueno, Banco Santander que ha dado mucho que hablar, así estas últimas semanas. Bueno, pues realmente si vemos el gráfico, vamos a ver, no es que sea un activo que invite especialmente a entrar en él, pero tampoco es una cosa nueva. O sea, como podemos ver, el Banco Santander lleva perdiendo valor desde el año 2013, lleva ya 10 años cayendo el valor de su acción, con lo cual no es una cosa nueva ni novedosa de esta última semana. ¿Vale? Decían que había una retirada de fondos masiva y demás. Bueno, no lo veo, desde luego no se ha reflejado en el gráfico, ¿vale? Sí que es cierto que ha caído algo el precio, pero como vemos ha caído, pero se ha sostenido en este soporte, ¿vale? Bueno, pues habrá que ver si en un futuro sigue luchando contra esta línea, si sigue manteniéndose en este soporte y si en algún momento vuelve a testear esta zona de resistencia de precios. Si vuelve a testear esta zona de resistencia de precios y la rompe al alza después de haber roto esta directriz bajista de largo plazo y quizá la media de 200, pues sería un buen indicador quizá para entrar largo en el valor, ¿vale? De momento, bueno, pues seguiremos atentos y ya está. Bueno, el BBVA, otro banco español, eh, y bueno, pues como decíamos también anteriormente, con un gráfico parecido al del Banco Santander, ¿vale? Pero sí que es cierto que quizá ya ha hecho una primera cosa que ha sido superar la media de 200 y además testear ya esa directriz bajista de largo plazo. La ha testeado, no ha podido con ella, pero bueno, ya ha conseguido llegar a testearla. Y bueno, pues también es importante que se ha vuelto a sostener en esta media de 200 suavizada, ¿vale? Que pintamos. Con lo cual, bueno, pues habrá que seguir este valor, interesante valor. Si se sigue comprimiendo el precio de la acción entre esa directriz bajista de largo plazo y esta directriz alcista de medio plazo, bueno, pues sería una cosa a tener en cuenta para que en algún momento rompa con cierta potencia al alza o a la baja, ¿vale? Bueno, y vamos a ver por último el Deutsche Bank, pues igual que también ha habido mucha prensa sobre el valor. Bueno, pues como podemos ver en las últimas semanas, el valor sigue contenido ahí en ese rango lateral, no ha habido ninguna variación, no ha perdido este nivel de soporte de precios, tampoco ha atravesado esta resistencia al alza. Bueno, pues el precio del valor sigue contenido en ese rango lateral, ¿vale?
Bueno, vamos a ver algunas de las mayores empresas por capitalización, ¿vale? Del planeta. Y bueno, pues como hemos visto ya en anteriores vídeos, bueno, pues la española Inditex, vemos cómo había roto esa directriz bajista de largo plazo y vemos ya cómo se encuentra eh, en niveles de precios de esta parte superior de ese cuadrado, ¿vale? Que rompió a la baja y que fue muy rápido a cumplir ese objetivo y a soportarse en esta línea de precios, ¿vale? En este soporte. Habrá que estudiar el gráfico y habrá que seguirlo, hacerle un seguimiento, a ver si rompiese esta resistencia, pero sin duda alguna, bueno, pues el valor desde luego sí que nos indica que ha mejorado bastante, ¿vale? Rompiendo esta directriz bajista. Vale, Iberdrola, bueno, pues vemos Iberdrola cómo se mantiene ahí después de haber activado ese objetivo o ruptura del rectangular alza. Bueno, pues como va poquito a poquito, queremos pensar que para cumplir ese objetivo. Ha topado de momento con esta zona de resistencia y veremos si la atraviesa en algún momento, que parece ser lo más probable, y se va al alza. Bueno, Banco Santander, que lo acabamos de analizar, BBV también, ¿vale? Vamos a ver CaixaBank, el otro gran banco español después de las fusiones y demás. Bueno, pues el CaixaBank tiene un objetivo por ruptura de cuña, un objetivo inmenso que nos llevaría casi hasta los 7 euros por acción, que de momento, bueno, pues rompió al alza esa directriz bajista de largo plazo, vino ahí hasta el nivel de los 4,1, 4,10 céntimos y se ha vuelto a soportar, a aguantarse sobre esa directriz bajista de largo plazo, ¿vale? Veremos cómo reacciona aquí el precio, si ya vuelve a rebotar para irse al alza o qué, ¿vale? CaixaBank. Bueno, Naturgy, pues Naturgy, a pesar de las continuas caídas del precio del gas, vemos que se mantiene ahí con una directriz alcista de medio plazo y aquí tiene un nivel de resistencia que ya ha testeado en 3 ocasiones y que tendremos que ver si en algún momento, después de testearlo, lo atraviesa para irse a buscar el siguiente nivel de precios importante, ¿vale? Bueno, Louis Vuitton, la francesa. Vemos cómo hemos hecho además el seguimiento en el canal, cómo rompió al alza esta resistencia y fijaos desde entonces cómo ya se ha revalorizado desde que rompió esto, a revalorizarse un 19%. Ahora mismo está en una revalorización de un 16,5%. ¿Vale? Bueno, pues muy bien el valor. Louis Vuitton. Bueno, la holandesa ASML. Vemos cómo rompió un canal bajista al alza, ¿vale? Y todavía no ha llegado a cumplir ese objetivo, pero bueno, confiamos en que no tarde mucho en hacerlo, ¿vale? Bueno, Alphabet, Google. Bueno, pues Google, parecido al gráfico al que acabamos de ver de ASML, que no tengan nada que ver una empresa y la otra, pero bueno, también había roto al alza un canal bajista y de momento tiene su objetivo marcado y desde luego parece que el valor quisiera ir a cumplir ese objetivo, ¿vale? Microsoft. Bueno, Microsoft tiene un gráfico prácticamente calcado al de Alphabet, al de Google, pero con la diferencia de que está ya prácticamente a punto de caramelo de cumplir ese objetivo por ruptura de canal bajista al alza, ¿vale? Queda muy poquito para cumplirlo. ¿Cuánto queda ahora mismo del precio? Todavía le queda un 2,5%, probablemente en las próximas semanas cumpla este objetivo, es lo más probable. Bueno, Apple. Bueno, pues Apple, como habíamos visto ya en algún vídeo previo, ha conseguido romper al alza esa directriz bajista de medio plazo ya
Y quizá el siguiente hito importante que le queda es este nivel de precios, ¿vale? Si pudiera romper esta resistencia al alza, bueno, pues probablemente el valor volaría solo hasta no sabemos qué cotas, ¿vale? Bueno, Coca-Cola, la empresa de bebidas americana más famosa del planeta, bueno, pues como vemos, tiene ahí una resistencia, un nivel de precios importante, marcado en su camino ascendente, y veremos cómo lo trata. Si lo testea y rebota en él, o si lo atraviesa y se va al alza. Y bueno, Bank of America lo habíamos visto antes también, ¿vale? Bueno, pues como decíamos antes, no tiene un gráfico especialmente malo ni mucho menos, ¿vale? Una pequeña corrección dentro de la subida y bueno, pues habrá que ver. Habrá que ver. Cuando hablo de pequeña corrección hablo de esta. No, lógicamente no hablo de esta otra, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco los pares de divisas más importantes, ¿vale? Y después veremos las materias primas más importantes y con eso finalizaremos el vídeo de hoy. Bueno, pues el euro dólar, si recordáis, ahí hace ya un tiempo, unos meses, bueno, que se iba a la paridad el euro dólar, incluso iba a quedarse por debajo el euro del dólar, tal. Bueno, pues como podemos observar a día de hoy, vuelve a estar en 1,10 después de un acceso casi meteórico, ¿vale? Y ya está ahí testeando y luchando contra nuestra media de 200, ¿vale? Pues habrá que ver si sigue al alza o no. Por el euro libra sigue contenido ya en ese rango lateral de largo plazo que nos va a volver locos, la verdad, pero bueno, ahí sigue contenido. Libra dólar, bueno, pues el par libra dólar también revalorizándose y de momento sin ningún tipo de resistencia cercana, ¿vale? Bueno, el dólar yen, bueno, pues vemos cómo se sostuvo en este soporte y creemos que puede ir a testear este de aquí. Quizá habrá que vigilar un poco este incipiente rectángulo que se nos genera aquí, ¿vale? Vamos a ver hacia dónde se dirige el precio, ¿vale? Bueno, el par euro-yen, bueno, vemos como ya en su momento activó por ruptura de rectangular alza un objetivo alcista y cómo lo cumplió. Gráfico diario es este, ¿vale? Como no tardó excesivo tiempo en cumplir, ¿vale? Bueno, y por último, el par de divisas libra-yen, cruce de divisas libra-yen, igual. Vemos cómo tenía una ruptura de rectángulo al alza y ha cumplido su objetivo al alza el 19 de abril, habiéndose revalorizado. Voy a tomar un poco. Bueno, vamos a quedarnos aquí a mitad camino, ni desde lo más bajo ni desde lo más alto, ¿vale? Pues una media más o menos de un 3,20%, ¿vale? Para la divisa, bueno, pues es una revalorización potente. Bueno, y vamos a ver las materias primas ya por último, materias primas principales. El oro, a ver qué nos dice el oro. Bueno, pues el oro, ojito, que ya vuelve a estar ahí testeando esta resistencia de los 2050 dólares por onza, más o menos. Ahí lo tenemos. Entre 2050 y 2070 y 2080 dólares por onza. Bueno, pues habrá que ver hacia dónde se dirige el precio del oro, ¿vale? Pero luego si rompiera alza esta resistencia, bueno, pues habría que cuanto menos tenerlo en cuenta. La plata algo parecido, ya está testeando ese nivel de resistencia.
quizás si lo rompiese, sería testear este otro nivel de precios, ¿vale? Que de hecho no es baladí, ¿vale? No sería raro si fuera a testear ese otro nivel de precios con una revalorización de más o menos un 12%. Bueno, vamos a ver el barril de petróleo Texas, el barril de referencia de Estados Unidos. Bueno, pues vemos como este Hanging Man ha venido a testear este nivel de precios de los $67 por barril, y bueno, ya ha rebotado en él, sostenido en él y se ha vuelto a ir al alza, vale. Habrá que ver hacia dónde va. Bueno, y el barril Brent de referencia en Europa, como vemos en frecuencia semanal, sigue manteniendo activado un cuadrado por ruptura a la baja, y no sabemos si será cumplido o no, ¿vale? Bueno, vamos a ver el platino, que nos dice. Bueno, pues ahí sigue su carrera al alza. Y el gas natural, bueno, pues como habíamos visto, tiene un objetivo marcado por ruptura de cuadrado a la baja, y vemos cómo se ha sostenido en esta franja de precios de los 2,20, ¿vale? Y ahí vemos cómo sigue semana tras semana sosteniéndose en ella. Bueno, cabe la posibilidad de que lo rompa y se vaya a cumplir este objetivo, o de que ya se sostenga y se vuelva al alza, ¿vale? Eso habría que seguirlo. Bueno, y hasta aquí poco más. Hemos finalizado con el vídeo de hoy. Espero que les haya sido interesante. Si quisieran tener recomendaciones de inversión y demás, bueno, pues pónganse en contacto con nosotros a través del correo electrónico que aparece en la descripción del vídeo, y estaríamos encantados de charlar con ustedes y de bueno, pues mostrarles nuestro trabajo, ¿vale? Bueno, pues nada, muy agradecido. Hasta dentro de 2 semanas.